Muy buenas tardes tengan todos los hermanos y los amigos que nos puedan estar mirando a través de este video. Saludos y bendiciones de parte de su hermano Miguel Leoné de la Iglesia Centro Cristiano Renuevo Boyacá en Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela. Para mí es un honor, es un placer y un gozo poder transmitirle este video en medio de una situación en la que estamos impedidos por la cuarentena, no podemos reunirnos, pero estamos utilizando esta plataforma para transmitir un mensaje de esperanza. Y hoy quiero compartir esta reflexión en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que el Señor pueda añadir bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Y es que una de las cosas que he aprendido de la palabra del Señor es que si algo necesita la iglesia, y más que la iglesia, toda la humanidad, el hombre, es oír la palabra del Señor. Ya que en una oportunidad Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, la palabra del Señor comunica vida, la palabra del Señor produce fe, la palabra del Señor produce esperanza. Y precisamente de eso te quiero hablar en esta tarde, de esperanza. He titulado esta reflexión Una esperanza viva. Y es que antes de la situación que estamos viviendo, ya el mundo había sido golpeado o ha estado siendo golpeado por diferentes situaciones negativas, adversidades que han realmente disminuido la situación emocional y anímica. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos años padeciendo ya una situación socioeconómica que ha afectado la parte anímica de los venezolanos, ha afectado realmente el ánimo. Leía una estadística de hace algunos años, creo que para el año 98, en la que Venezuela estaba situado dentro de los 5 países más felices del mundo y era el país más feliz del continente americano. Para finales del 2017, principios de 2018, Venezuela estaba entre los 9 países con mayor grado o índice de infelicidad en el mundo. Muestra eso que el estado anímico de este país realmente ha declinado por la situación que hemos atravesado. Hay un fenómeno que está atravesando nuestra sociedad, que es el fenómeno migratorio, donde hoy familias enteras están desmembradas, el seno de la familia ha sido separado, dividido, niños aquí en el país mientras sus padres están fuera, familias enteras han tenido que experimentar el dolor de una pérdida de un familiar, de un pariente, y han tenido que sufrirlo a distancia, porque precisamente este fenómeno está causando esta situación que suma tristeza, que suma desánimo, que suma dolor al seno de la sociedad y de la familia venezolana. Pero estoy seguro que no solamente los venezolanos sufrimos, en el mundo entero hay calamidades, hay hambre en el África, hay hambre en Centroamérica, hay problemas de crisis migratorias también en Centroamérica, en México, en Honduras, hay problemas en el Medio Oriente, la guerra del conflicto árabe-palestino, la guerra en Siria, las amenazas del grupo terrorista ISIS, las situaciones diversas por los fenómenos naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, situaciones que traen desesperanza y que traen realmente dolor y sufrimiento a esta sociedad. Y como si fuera poco, a todo esto que le acabo de nombrar, ahora enfrentamos una nueva calamidad, pero es a escala mundial. Y me refiero precisamente a la aparición de este virus, el coronavirus COVID-19, que está haciendo estrago en muchos países del mundo. Realmente las cifras son alarmantes en Italia, los testimonios que están llegando de los Estados Unidos, de Italia, de China, son realmente dramáticos y son realmente tristes.
Y no solamente la situación en sí del coronavirus, sino que se vienen sumando otra serie de problemas como es la escasez de comida, la escasez de combustible, la pérdida de los trabajos y un sinfín de cosas que van sumando y sumando y sumando para ese estado anímico que realmente está golpeado y está desalentado. Permítame en esta tarde compartir para ti, amigo que me escucha, para ti, hermano que me escucha, que también puedes estar padeciendo de una situación de desánimo, de tristeza, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo y una palabra de estímulo. Y precisamente el apóstol Pedro, que escribe esta carta, se la escribe a unos hermanos que estaban experimentando una situación muy particular. Pedro, al ver que los hermanos de la época en la que les tocó vivir, lamentablemente digo para ellos, porque tuvieron que vivir bajo el régimen o el gobierno de un hombre, de un emperador muy famoso en la historia llamado Nerón, un hombre que era implacable, un hombre que era un enfermo mental, un hombre que era brutalmente sanguinario. Y este hombre, pues, en una ocasión, en una de sus delirios y sus locuras, cuenta la historia que incendió la ciudad de Roma porque quería reconstruirla de nuevo, pero cuando se vio asediado o descubierto, le echó la culpa a los cristianos. Inmediatamente todo el poderío del imperio romano se volcó contra la iglesia, la sociedad se volcó contra la iglesia y nuestros hermanos comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser asesinados, cazados, fueron torturados, brutalmente asesinados. Cuentan los historiadores que realmente los hermanos tuvieron que padecer situaciones muy, pero muy dolorosas. Se cuenta que los cristianos eran, por parte de este hombre, este emperador enfermo, eran clavados en estacas y eran embetunados en brea y eran incendiados en las noches y eran colocados en los jardines de Nerón, y Nerón se paseaba alrededor de ellos cantando desnudos para satisfacer sus morbos y sus perversidades. Era una situación difícil. Otros eran lanzados a los leones con trozos de carnes adheridos al cuerpo. Otros eran sentados en la muy famosa llamada silla roja, o la silla ardientemente roja, que no era más que una silla de metal que la calentaban al punto de ponerse roja, y allí sentaban a los cristianos que no negaban a Jesucristo, que no querían rehusar de su fe, y eran sentados, torturados y asesinados en esa silla. Ese era el panorama de los hermanos de esta época en los que Pedro le está escribiendo. Unos cristianos que no tenían esperanza, no tenían futuro social, no tenían futuro político, no había en el horizonte una respuesta o una solución a su salida. Y de hecho, a la luz de la historia, cuando nosotros vemos, esto ocurrió alrededor del año 64 o 65 en adelante, la persecución de Nerón. Y cuando uno lee la historia en perspectiva, se da cuenta de que la iglesia padeció alrededor de unos 300 años de persecuciones intermitentes, unas más agresivas que otras, pero no hubo un alivio de estas persecuciones. Todo lo contrario, venían recrudeciendo una tras otras. Y estos hermanos, en medio de esta crisis, en medio de esta persecución, que estaban siendo cazados, que estaban siendo asesinados, que estaban siendo perseguidos, Pedro le escribe esta carta. Y Pedro escribe esta carta y escoge estas palabras porque son las palabras que son pertinentes, que son las palabras necesarias para poder consolar y fortalecer a esos hermanos que estaban siendo asesinados. Y hoy quiero compartir esas palabras contigo. Pedro comienza diciendo con una alabanza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Y solamente quiero tocar dos palabras en esta tarde, porque por el tiempo, pero es la palabra misericordia. Dice que según su grande misericordia. Es una palabra muy rica y muy importante en el vocabulario teológico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En la Biblia encontramos que esta palabra misericordia tiene una connotación muy rica, muy profunda. Si nosotros buscamos el origen de la palabra misericordia, de nuestra palabra misericordia en el castellano, ¿verdad? Viene del latín misericordia, que quiere decir hacer pasar por el corazón la miseria de otro.
Pero en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el cual escribió el apóstol Pedro, esta palabra era mucho más profunda, mucho más completa. Es la palabra elenos, ¿verdad? Que lo que quiere decir realmente es que Dios toma el lugar de la miseria del otro. No es que hace pasar la miseria por el corazón. No es que dice, uy, qué lástima me da lo que estás viviendo. No, no. Es que Dios se pone en el lugar del que tiene la miseria. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz. Tomó tu miseria y tomó la mía y la llevó en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pedro a los hermanos que están siendo perseguidos que él alaba a Dios porque según su grande misericordia, y esa palabra grande es la palabra polo, es mucho en el griego, según sus muchas misericordia nos hizo renacer. Pedro les recuerda a los cristianos que el Señor por su misericordia los hizo a ellos renacer. Y la palabra renacer es nacer de nuevo, es nacer de arriba, es tener una nueva vida. Y es lo que Dios hace con aquellos que creen en el Señor, que depositan su fe en Él, que han confiado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que es suficiente para perdonar sus pecados y que les ha dado una nueva vida. Pero esa nueva vida dice el texto, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa es la palabra que quiero compartir contigo en esta tarde. El Señor nos hizo renacer para, y la palabra para en el griego es una palabra que nos enseña o nos lleva a un propósito. Tenemos un propósito. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido, dice el apóstol Pedro, para tener esperanza. Y la palabra esperanza es la palabra elpida. Y elpida es una palabra que en el griego tiene una connotación de una espera segura. Es algo que es invisible y que está en lo futuro o en el futuro, pero que es seguro. Pero además de que lo que esperamos, o la palabra elpida, además de evocar seguridad, además de evocar algo que es invisible y que es seguro, también tiene una connotación de que es una espera feliz. Es una espera, además de segura, feliz. ¿Por qué? ¿Por qué feliz? Porque sabemos que lo que estamos esperando es seguro, es real, es verdadero, está garantizado. Y por eso dice el apóstol Pedro a los cristianos que los que hemos nacido de nuevo tenemos una esperanza. Y hay otra palabra que acompaña esta palabra y es el verbo viva. Una esperanza viva. Y a mí me gusta mucho este verbo porque en el griego la palabra viva, que es la o, tiene una conjugación particular porque es un presente participio de la voz activa. Los que conocen un poquito de griego saben que los verbos que se presentan con esta conjugación hablan de una acción continua en el tiempo, es decir, que hoy está viva, que mañana está viva y que pasado seguirá viva. No es como cuando a nosotros nos prometen algo para una fecha y cuando se va acercando la fecha y estamos viendo que aparentemente no se va a dar, esa esperanza comienza a disminuir y comienza a disminuir hasta que llega el punto en que esa esperanza se muere. Pues la esperanza del cristiano no es de ese tipo de esperanza. La esperanza del cristiano, dice Pedro, es viva. Y cuando dice que es viva, es que es viviente. Es decir, es que hoy está viva, mañana seguirá viva, todo el 2020 seguirá viva y hasta el día en que recibamos lo que esperamos va a continuar viva. ¿Sabe por qué, mi querido hermano y querido amigo que me escucha? Porque la esperanza del cristiano, la esperanza que habla Pedro, no está fundamentada sobre ninguna promesa humana, sobre ningún evento humano. Está garantizada, según el mismo versículo, en un evento maravilloso que es la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo resucitó de la tumba al tercer día, Cristo garantizó no solamente nuestra salvación, sino también garantizó que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Garantizó de que un día, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Déjame decirle que si hay algo que la gente necesita hoy, si hay algo que no solamente la iglesia, sino la humanidad, el mundo entero necesita, es apropiarse de la esperanza. Porque cuando un hombre, una mujer o un pueblo pierde la esperanza, pierde el estímulo de vida, pierde el deseo de vivir. Nuestro país ha experimentado un fenómeno dramático en los últimos años. El Observatorio Venezolano de la Violencia ha registrado cifras de
que han aumentado significativamente los suicidios. ¿Producto de qué? De un estado anímico de tristeza, de desánimo, de desesperanza. Al verse que no hay futuro, que no hay esperanza, que no hay razón por qué vivir, pues optan por quitarse la vida. Y es un fenómeno no solamente en Venezuela, es un fenómeno a nivel mundial también. Y hoy en día la crisis que estamos experimentando está trayendo desánimo, desesperanza. Leía un testimonio de médicos en Italia que están realmente sufriendo una agonía, una situación nunca antes vista. Cientos y cientos de muertos a diario que tienen que ver ellos y contemplar con sus ojos. Y realmente era una situación dramática que causaba desaliento en ellos. Pero uno de ellos contaba que un pastor les dio un testimonio de estar allí enfermo, padeció, estuvo varios días, murió allí, pero fue un hombre que murió con esperanza, un hombre que murió leyendo la palabra, ayudando a otros, un hombre con esperanza. Y hoy estos médicos que eran ateos dan gracias a Dios por este viejito pastor de 75 años, y ellos ahora han abrazado esta esperanza. Y ellos decían, o él decía en su testimonio, que este anciano partió con el Señor, pero que tras de ese anciano ellos también irían con seguridad, con tranquilidad, porque han depositado su confianza en Dios, en Cristo. Y querido amigo, esta es mi reflexión en esta tarde. Jesucristo es nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo, Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Si algo nosotros necesitamos es tener esperanza, porque lo que Cristo prometió lo cumplió. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el retorno de Cristo a esta tierra por su iglesia. Y tú, querido hermano que me escuchas, mantente firme en la esperanza. Amigo que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, si no tienes esperanza, hoy hay oportunidad para ti. Solamente cree en el Señor Jesucristo, deposita tu confianza en Él, arrepiéntete de tus pecados y comienza a experimentar una vida nueva en Cristo, y vas a tener esperanza, y vas a tener una vida que te va a permitir enfrentar todas las situaciones adversas con esperanza, porque la esperanza es el motor que impulsó a la iglesia primitiva, es el motor que hoy impulsa a millones de cristianos a enfrentar esta crisis con tranquilidad, con serenidad, con seguridad y con mucha esperanza. Déjame decirte que para mí es una bendición y un honor poder darte estas palabras. Espero que puedas recibirlas y que sean de bendición para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.